A continuación vamos a empezar a crear la primera tabla para la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Para ello nosotros vamos a hacer uso de una herramienta que nos proporciona Laravel, que se denominan las migraciones. Si vamos a la documentación de la página oficial de Laravel, aquí en el enlace documentación, del lado izquierdo vemos el menú y hay un apartado que se llama base de datos o database. Aquí lo vemos. Si le doy clic donde dice migrations, es decir, migraciones, me va a arrojar toda la información acerca de las mismas. Podemos leerla con detenimiento, podemos ver los comandos que se utilizan para crear las migraciones, para reiniciar las migraciones, para ejecutarlas. También podemos ver cómo es que se agregan los campos a las tablas, entre otras cosas. Pero de manera general, si leemos acá donde dice introducción, simplemente nos indica que las migraciones es como un control de versiones para nuestra base de datos. Esto nos va a permitir a nosotros compartir con el resto del equipo que esté trabajando, con el resto de los colegas. Vamos a poder compartir todo el esquema de la base de datos de la aplicación. Esto nos va a facilitar a nosotros al momento de, por ejemplo, si se necesita agregar una columna a una tabla específica o se necesita editar una tabla en específico, entonces las migraciones nos facilita ese trabajo, ya que no tenemos que dirigirnos al gestor de base de datos, por ejemplo phpMyAdmin, meternos ahí, buscar la tabla, borrarla, modificarla, sino que eso lo podemos hacer de manera muy fácil y rápida dentro de nuestro proyecto de Laravel, utilizando código PHP, específicamente programación orientada a objetos. Con las migraciones vamos a poder crear cada una de las tablas de nuestra base de datos, también las relaciones que hay entre ellas y también vamos a poder manipularlas, únicamente utilizando código PHP y también utilizando los comandos que nos ofrece Laravel. Si me dirijo al código de la aplicación, vamos a abrir el directorio que dice Database, que como les expliqué en el video anterior es donde se guardan las migraciones, los seeders. Aquí en la carpeta Migrations vamos a poder observar, voy a abrir esto, dos migraciones que ya están creadas. Una que se llama Create Users Table y otra que se llama Create Password Resets. Esta primera migración es referente a la tabla usuarios de nuestra aplicación y esta otra es referente a la tabla que almacena los datos para las contraseñas que se van a reiniciar, que se van a resetear. Esto no lo vamos a tocar por ahora, pero sí vamos a ver la migración createusertable.php. Esta migración ya está creada, viene por defecto. En los próximos videos vamos a crear otras migraciones que vamos a necesitar. Lo vamos a crear a través de la línea de los comandos. También lo podemos crear haciendo clic derecho encima de la carpeta, bueno, en dado caso que tu IDE o tu editor de código te lo permita, y creando aquí simplemente un archivo de PHP o una clase PHP, porque como ves, la migración es una clase. Abro un paréntesis aquí para recordarte que es necesario para este taller que tenga conocimientos básicos de programación, independientemente de que sea PHP o algún otro lenguaje, y también conocimientos básicos, nociones básicas sobre la programación orientada a objetos, ya que aquí en Laravel se utiliza mucho y lo vamos a utilizar mucho durante el taller. Vamos a utilizar las clases, vamos a instanciar clases para crear nuestros objetos y poder utilizarlos, entre otras cosas. Aquí ya tengo abierto la migración de users, es decir, usuarios, y como podemos ver simplemente tiene un método que se llama up y otro aquí abajo que se llama down. Por lógica podemos pensar que el método up es cuando levanta la tabla para la base de datos y el método down simplemente lo que hace es borrar esa tabla. Estamos usando una clase que se llama skin. Esa clase se encuentra acá, aquí arriba podemos ver la ruta de donde se encuentra esa clase, aquí lo vemos. Illuminate, Support, Facade, Skin. Como esta es una clase de Laravel, del framework como tal, eso lo vamos a encontrar acá en la carpeta Vendor, que si recuerdas, dentro del Vendor está la carpeta Laravel y dentro del Laravel está la carpeta Framework. Dentro del Framework hay otra que se llama SRC y por fin en ella está la carpeta Illuminate.
Y dentro de esa carpeta pues se encuentran todas estas que vemos acá: soporte, facade, scheme. Ahí es donde vamos a poder encontrar toda la definición de esta clase scheme. Simplemente esta clase nos permite a nosotros manipular pues las tablas de nuestra base de datos. También permite otras funcionalidades dentro de las migraciones. Dentro de los archivos de las migraciones principalmente se utiliza para crear nuestras tablas y también para editarlas, para borrarlas. Para hacer uso de la migración simplemente tenemos que utilizar la clase 4 puntos, luego el método create y luego como primer parámetro nosotros vamos a pasarle el nombre de la tabla que nosotros queremos que tenga. Cabe resaltar acá que todo lo que vayamos a hacer acá lo vamos a hacer en inglés. El nombre de las tablas también lo vamos a colocar en inglés. Si no eres muy hábil con el inglés, te invito a que utilices cualquier traductor que puedas encontrar en internet o que puedas instalar en tu computador. Si tú quieres colocar los nombres de las tablas en español, los nombres de los campos en español, el nombre de las variables, de las constantes, etc., puedes hacerlo, no hay ningún tipo de problema, pero yo te recomiendo que lo hagas todo en inglés. Así practicas en inglés y hay muchísima más coherencia al momento de ver el código, de programar y también de hacer mantenimiento a algún código. Si continúo aquí, como vemos como segundo parámetro hay una función anónima. Esta variable llamada table me va a servir para crear los campos en la tabla que estoy gestionando acá. Aquí primeramente tenemos un campo para autoincremento, un ID de autoincremento que simplemente se crea con este método que vemos acá y en comillas simples colocamos el nombre. Ese es el nombre que va a aparecer en nuestra base de datos. También como segundo campo, segunda columna de nuestra tabla, tenemos un campo que se va a llamar name, va a ser de tipo string. También tenemos otro campo llamado email que va a ser string también, pero tiene otra opción acá. Se está llamando otro método que me indica que este campo email va a ser único en esa base de datos, es decir, para que no se repita los correos electrónicos en la base de datos. Por lo tanto, se le puede colocar esta opción unique acá al final. También tenemos otro campo que se va a llamar password, que va a ser un string también. Esta opción simplemente me va a crear otro campo que se va a encargar de guardar el token cuando algún usuario se loguee en el sistema. Cuando el usuario se loguee en el sistema, esto es por seguridad, se crea un token automáticamente y se va a guardar en ese campo de la tabla de nuestra base de datos. Y por último, esta opción que vemos acá, timestamp, es la que me va a crear dos campos. Un campo, voy a colocarlo aquí en un comentario, que se va a llamar createAdd y otro campo que se va a llamar update_add. Esta opción que vemos acá me va a crear estos dos campos en la tabla. Este campo me va a guardar la fecha en que se creó el registro y este otro campo me va a guardar la fecha en que se actualiza el registro. Nosotros también podemos crear cada uno de estos por separado colocando de esta manera así. Voy a colocar aquí time. Fíjense que el ID me permite buscar, es esta, sin la S al final, es decir, en singular. Si voy a crear un solo campo, entonces aquí simplemente coloco este nombre, punto y coma. Puedo hacer esto también, vuelvo a copiarlo acá y esto obviamente lo comento porque no lo voy a crear dos veces. Entonces me va a crear este campo con este nombre que va a ser de tipo daytime, es decir, fecha y tiempo. Me va a guardar la fecha y me va a guardar la hora, los minutos y los segundos en que se ejecutó la acción. Pero esto me ocupa más líneas de código. Es muchísimo mejor colocar la opción que tenía al principio, que me va a crear de manera automática estos dos campos que vemos acá. Si queremos saber qué otros tipos de datos podemos crear en nuestra tabla, podemos dirigirnos nuevamente a la documentación y acá mismo, en donde dice Migration, hay una opción aquí en Tables. Le doy clic. Si voy más abajo, me voy a encontrar una tabla que me va a decir los tipos de campos que yo puedo crear y la definición. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar Table Big Integer para enteros grandes,
¿sí? Aquí me dice en la descripción, me dice que esto es equivalente para nuestra base de datos como el tipo de dato big int. Por ejemplo, para la opción boolean, es decir, un campo booleano que solamente me va a guardar verdadero o falso, o 1 o 0. Esto es equivalente, me dice acá en la descripción, que es equivalente para nuestra base de datos como un tipo boolean. También está el char, el datetime, decimal, double, enum, float, integer, JSON, long text. También está el text por acá. Y si vamos más abajo, está el string. Fíjense que acá en el string yo puedo colocar el nombre del campo, coma, y puedo colocarle también la cantidad de caracteres que quiero que se guarden en ese campo en específico. Aquí vemos el text, time. Si bajamos un poco más, vemos el timestamp, que es el que tenemos acá de último, que me crea esos dos campos. Y aquí me dice que esto me va a crear el campo create add y update add. Me va a crear esas dos columnas dentro de mi base de datos. Entonces nosotros podemos guiarnos por aquí, dependiendo de la tabla y de los campos que nosotros necesitemos crear, podemos guiarnos de esta tabla. Es importante que nosotros siempre tengamos a la mano la documentación para consultarla cuando la necesitemos. Me devuelvo para acá